Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer video sobre reflexiones de libros. El día de hoy les voy a hablar sobre una obra literaria que particularmente, personalmente, quiero decir, me marcó mucho y me ayudó en tema de que cambió mi forma de pensar y, y al leer el título pues van a decir, vaya, bueno, creo que es un poco subjetivo y es que sí. O sea, aunque parezca algo sencillo o algo que tú puedas pensar que voy a utilizar mucho esa palabra, ok, pensar. Pero aunque tú puedas creer que todos ya sabemos pensar, creo que este libro me ha dado a entender que no es así, que hay todo un trasfondo, todo un proceso, toda una metodología detrás de lo que uno piensa. Y esa obra literaria es El arte de pensar, de Arthur Schopenhauer. Creo que este es el primer libro, digamos, en mi vuelta a la lectura. Es el libro por el que decidí empezar y no me arrepiento para nada. Es un libro que plasma todo lo que Schopenhauer creía sobre el pensamiento, sobre cómo es que este es la cúspide del conocimiento, o mejor dicho, es, es como una especie de empuje hacia lo que es el conocimiento de verdad. Y de hecho empieza hablando particularmente sobre que el pensamiento propio, tu pensar es la verdad más pura que tú puedas hallar. Y bueno, empezando con una de las frases que es: únicamente se puede profundizar en aquello que uno conoce. Hay por tanto que aprender algo, pero tan solo se sabe aquello que uno ha profundizado. Y como les mencionaba, el verdadero conocimiento está en el pensar propio, en el comparar verdades para poder llegar a tener dominio de cierto tema. Es algo vital si es que se quiere llegar a tener este conocimiento. Leer y escribir no deberían de ser los detonantes del pensamiento, sino más bien es lo que se usa para lo que uno ya sabe, para lo que uno ya piensa. Y este acto solo se debe hacer cuando uno realmente tiene algo que decir. Es decir, no uno escribe nada más por escribir, o habla solo por hablar, o comenta solo por comentar, o se pone a leer cualquier tipo de texto o libro solo porque sí. Uno tiene que ser selectivo y tiene que partir de algo que ya tiene cierta noción o de algo que ya conoce. Es a partir de ahí que uno ya puede llegar a ese conocimiento, a esa verdad pura, que parte justamente de todo lo que uno hace en su día a día. O sea, incluso si eres una persona que no lee, pues también muchas veces el pensamiento se moldea a través de la experiencia empírica, que de hecho es la que Schopenhauer cree que es la que más destaca, o la principal fuente, digamos, de los pensamientos, ya que aunque uno lea mucho, no todo el tiempo está leyendo, y realmente leer es más una fuente secundaria, por decirlo de alguna forma. O sea, lo empírico es la fuente principal, porque realmente hasta que convives con personas, sean familia, sean amigos, compañeros, pareja, es ahí cuando uno se da cuenta no solo de lo que uno piensa, sino de cómo cada persona piensa.
incluso aunque puedan tener ciertas ideas conectadas o que estén de acuerdo con ciertos temas o con ciertas ideologías, cada uno piensa de una manera muy distinta y creo que eso hace que cada verdad sea única. Cada verdad en el sentido, no en el sentido puro de que sea la verdad absoluta, sino en el sentido de que es lo que uno ve o lo que uno piensa. La verdad más pura y más real es la que uno piensa. Esa es la principal base de lo que se basa Arthur Schopenhauer, o de donde parte uno, que es la verdad pura, el pensar propio. Porque desde ahí parten muchas cosas, que son decisiones, que son temas de interés o temas que no nos interesan para nada, incluso desde cuestiones políticas, emocionales, incluso económicas, laborales, académicas, o desde cualquier mínima cosa. El moldear ese pensamiento hace que cambie mucho tu vida. Así que es muy importante el saber identificar qué es aquello que conocemos y que merece la pena expandir ese conocimiento. Porque tampoco se trata de, si conoces algo pero es algo que no te llama la atención, pues tampoco merece mucho la pena el que sigas ahí pensando y moldeando y leyendo y escribiendo, investigando, comparando, pues no. Y de hecho, hablando de la lectura, pues es muy importante destacar que la lectura solo debe de ser cuando realmente se necesita. No debe ser el partir de tus pensamientos. Debe de ser cuando tus pensamientos no son lo suficientemente amplios o extensos para poder llegar a tener este conocimiento. Y de hecho, Arthur Schopenhauer lo menciona. Hay que leer solo cuando se seca la fuente de los propios pensamientos, lo cual sucede con frecuencia aún en las mejores cabezas. Es decir, no tiene nada de malo de leer. De hecho, todo esto lo conozco por la lectura. Y los videos que van a ver van a ser mayormente en base a lecturas. Pero cada que lees algo diferente, ya tienes un pensamiento nuevo. Y ya no eres el mismo. Y créeme que conectas ideas de cosas que ya sabes. Lees libros, aunque sean de otros autores, incluso de otras épocas, me está pasando. Ya lo van a ver en videos posteriores. Que empiezo a leer y recuerdo y conecto esto con este libro o con otros libros. Y es cuando realmente te das cuenta de cómo tu pensamiento o cómo moldeas tu pensamiento para así poder llegar a tener una verdad que a ti te sirva como persona y que no necesariamente tienes que quedar con esa idea, sino que puede ir cambiando con el paso del tiempo. Obviamente, pues si la mayor parte de los pensamientos provienen del empirismo, pues evidentemente que va a ser un cambio constante y eso es bueno. Creo que el cambio constante es algo muy bueno, no estancarse. E incluso ir conociendo cosas nuevas, puede que conectes ideas pasadas o que amplíes esas ideas. Y pues al final, todo eso es para que tú puedas tener algo que decir. No necesariamente frente a un público, frente a una cámara, sino simplemente a la hora de charlar con alguien, tengas algo que decir y sea algo que realmente aporte y perdure en el tiempo. Y eso es alguna otra cosa que menciona Schopenhauer. De hecho, menciona aquí Arthur Schopenhauer: no hay que leer, pues, en demasía para que el espíritu no se habitúe al sucedáneo y, con ello, olvide la realidad misma. Es decir, que no se acostumbre a los senderos trillados
y por seguir el pensamiento ajeno se aparte del suyo propio. Aquí pues básicamente es que la lectura debe de ser un medio para desarrollar tus pensamientos, no, no como digamos la fuente principal del mismo pensamiento, porque si lo haces así pues el pensamiento de la lectura que estás tomando puede reemplazar al que tú tienes, y eso no es del todo bueno, y de hecho no debería ser así en ninguno de los casos. Debería de ser más que un adoptar lo que la otra persona es, compararla, es analizarla, compararla y pensar profundamente si realmente te aporta algo o si realmente no te aporta nada. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de estar leyendo cualquier tipo de cosa. Y no necesariamente de autores, de obras literarias, sino de cualquier cosa que veamos en internet. Últimamente es algo que se ha perdido mucho y se tiene que recuperar. Que las personas hablan mucho sin pensar. O más que sin pensar, porque eso es un poco raro, sino más bien sus pensamientos no van acordes. O bueno, no. Sus pensamientos no están lo suficientemente moldeados. Entonces, más que hablar sin pensar, es que necesitan moldear y mejorar ese pensamiento para que a la hora de hablar no se vean, digamos, como una copia de lo que alguien más dice. O no se vean de cierta forma ignorantes, por decirlo de alguna otra forma, o desprovistos de ciertos conocimientos, sino que realmente tengan algo que decir, que aporte y que haga pensar a la persona a la que le están diciendo eso. Ese es el objetivo clave, el hacer pensar a las demás personas. Esa es la razón o el principal objetivo de moldear tus pensamientos. Tener algo que decir para que las personas piensen y posteriormente moldeen sus pensamientos, comparen sus verdades y puedan llegar cada uno a una verdad pura. Ese es el principal objetivo o el principal arte de pensar. No solo el hecho de que te consideres mejor que los demás o que sepas más que los demás, ya que eso es muy subjetivo y eso pues realmente no aporta nada, sino el hecho de que tú vayas más allá de lo que sepas, porque el verdadero conocimiento viene de tu pensamiento, no de lo que hay en libros o en internet, porque eso solamente son fuentes, incluso son fuentes secundarias. Realmente lo que piensas es lo principal y lo que te va a definir como persona. Continuando aquí con este primer capítulo, que es sobre el pensar por sí mismo, que es el primer capítulo, pensar por sí mismo, menciona una frase que dice: el más bello pensamiento corre el riesgo de ser inevitablemente olvidado si no lo notamos, y la persona amada nos abandonará si no la hacemos nuestra esposa. Aquí hace énfasis en que la escritura es algo importante si no queremos que ese pensamiento se olvide, ya que, como repito, lo que uno escribe es lo que uno piensa. Así que técnicamente escribir sin pensar, más que un acto de ignorancia, es, digamos, un acto de constante disciplina, el hecho de que tú escribas sin pensar, pero obviamente que escribas algo digno de ser leído, que ese es también el objetivo. Entonces es muy importante que anotes, no solo por el hecho de que alguien más lo lea, sino por el hecho de que en un tiempo
que tú avances, que tú leas, que tú investigues, que compares, puedas comparar no solo las verdades que otros tienen, sino tu propia verdad. Y eso es algo muy, muy importante y muy, muy bueno. El hecho de que tú puedas comparar tus verdades pasadas con tus verdades actuales para poder tener una nueva verdad. O incluso descartar y moldear ese pensamiento o esa verdad. Es algo que se tiene que tener muy en cuenta y sí es muy importante. De hecho, todas estas anotaciones que hice son de este libro. Si yo no hubiera anotado esto, no tendría ni idea de lo que estoy hablando. Sí, claro, hubiera dicho, leí este libro y te puedo decir, trata sobre tal, tal y tal. Pero si no hubiera hecho estas anotaciones de lo que a mí, como persona, me atrajo de este libro, porque cada persona va a ver cosas que le llamen la atención, diferentes. Pueden ser más, pueden ser menos, cada uno sabrá. Ese es lo importante, el hecho de que anotes y que tú vayas viendo, no solo de este libro, si lo vuelvo a leer en unos años, o de otros libros o de obras literarias de este mismo autor, sino de cualquier otro tema o de cualquier otro tipo de fuente. Entonces, la verdad más pura es el pensar propio. Así que es muy importante que aprendan o que aprendamos a moldear ese pensamiento propio, porque es la única verdad que nuestro espíritu pensante va a conocer y no va a rechazar de ninguna forma, porque es muy fácil rechazar el pensamiento de otra persona, pero si rechazar tus propios pensamientos, creo que eso es algo muy, muy difícil y creo que ni siquiera podrías hacerlo, porque rechazar tus propios pensamientos es extraño, porque realmente esos pensamientos provienen desde que naces. Entonces, pues sí, es muy importante que tu propia naturaleza, que es tu propio pensar, sea moldeado de una manera disciplinada, consciente y eficaz. No te estoy diciendo que leas miles de libros, sino que aprendas todo el proceso que conlleva el moldear ese pensamiento. Entonces, es muy importante que sepas identificarlo, lo que conoces, lo que te llama la atención, lo que vale la pena leer y lo que no. Y que a partir de ahí sepas o conozcas, o mejor dicho, te des cuenta de qué camino tomar y qué decisiones puedes ir tomando en el camino. Continuando con el siguiente capítulo, que es pensar y leer, que va un poco de la mano con lo anterior, pero aquí Schopenhauer inicia con una frase que me llamó mucho la atención, que dice: la ignorancia no degrada al hombre más que cuando va acompañado de la riqueza. Y esto es muy importante y es un punto a aclarar, porque las personas pobres tienen muchas limitaciones externas para pensar, ya que pues todo el tiempo están trabajando para poder llevar la comida, trabajando muchas horas, durmiendo poco, comiendo lo necesario y haciendo lo justo para poder atender sus necesidades principales para sobrevivir. Entonces, todas estas son limitantes para el pensamiento, ya que realmente pues van cansados, no van al 100, van realmente más presionados por el hecho de no saber si van a poder comer el día de mañana. Así que esa presión hace que limiten sus pensamientos. Pero realmente no es algo, o sea, es algo entendible comparado con las personas ricas, ya que no tienen esas presiones, esas preocupaciones, ni esas limitantes. Y tienen muchos más recursos para poder desarrollar estos pensamientos. Entonces,
realmente también es importante identificar a aquellas personas que vaya que son ricas, saber cómo piensan y si realmente han aprovechado todos esos recursos para desarrollar un pensamiento muy bueno. Porque últimamente se ha visto que las personas ricas son las que menos aprovechan esos recursos y son las personas más ignorantes. Y algunas de ellas están encargadas de lo que nos pasa a nosotros. Entonces es importante identificar si vale la pena escuchar o leer lo que esas personas dicen. Continuando un poco con este capítulo de pensar y leer, aquí empieza a hacer la distinción entre los autores que valen la pena y los que no. Y menciona, hay que leer a aquellos autores que perduran en el tiempo, que poseen un espíritu grande, no buscar lo nuevo que solo limita nuestro pensar y hace que lo semejante busque lo semejante. Aquí hace cierto énfasis en que los autores nuevos simplemente escriben por escribir y realmente no tienen nada que decir. Escriben cosas sin sentido o que en principio parece que tienen sentido, pero realmente no te dicen nada. Es como un poco los gurús de hoy en día o los coaches de vida que te venden cursos y cursos y cursos carísimos, pero realmente no te van a cambiar la vida ni te aportan nada. De hecho, te quitan más de lo que te aportan. Y eso es precisamente a lo que se refiere, que muchas veces son solo copias. Creo que últimamente todo este tema, como mencioné, de los gurús y de los coaches de vida, son simplemente copias y copias. Todos te hablan de lo mismo, de cómo ser millonario de un mes, pasar de $0 a facturar $100,000 al mes, o si quieres ser rico, compra mi curso, o si quieres ser el mejor, construir tu marca personal, compra mi curso de $1,000 y en un mes va a cambiar tu vida. Y muchas veces lo que hacen es simplemente poner los videos que ya publicaron gratis en YouTube, pero te los pone como en una academia, en una página web, más bonito y todo, y te da un certificado que no sirve para nada y te cobran. Eso es lo más reciente y lo más común que hay hoy en día, y hay que saber identificar eso, y por eso moldear tus pensamientos es una forma de evitar todo este tipo pues sí, de chantajes y la forma más fácil de identificarlo no es solo moldeando tus pensamientos, sino es aquello que perdura en el tiempo, que es lo que hace mucho énfasis. Que mismamente, Arthur Schopenhauer es un autor que ha durado en el tiempo. Arthur Schopenhauer nació en 1788 y murió en 1860. O sea, esto es de hace casi 200 años que escribió este tipo de lecturas. Y sin embargo perdura en el tiempo. ¿Qué te digo? Sin ir más lejos. Bueno, sí, yendo mucho más lejos. Platón, Aristóteles, Marco Aurelio, todo este tipo de filósofos y de autores que han perdurado muchísimo tiempo es porque realmente tenían algo que decir. Y eso es algo que solo el tiempo les da. No la cantidad de libros que se vendan o de cursos que vendan, sino qué tan buenos a largo plazo pueden llegar a ser. Porque estos libros o estos autores han perdurado incluso por todos los cambios que ha habido. Desde guerras, desde recesiones, desde tecnologías, desde todo tipo de cosas. Y aún así siguen siendo clave y siguen siendo autores recomendados. Si tú te vas a personas que también hacen videos sobre libros, sí o sí te van a recomendar a un autor de este estilo que lleva muchos años, sea del género que sea. Entonces esa es la clave. Si están viendo el video de alguien nuevo, como puede ser mi caso, o leyendo el libro de algún autor nuevo, tengan mucho cuidado con lo que dicen y realmente analicen y
piensen si realmente vale la pena. Bueno, sí, si realmente tiene algo que decir. Y, y es muy fácil darse cuenta. Creo que hoy en día se ve cuando alguien tiene intenciones de quitarte, ya sea tu dinero o tu tiempo o los dos, más que aportarte algo. Eso es algo que se ve muy, muy notorio. Entonces es importante también identificarlo. Y precisamente también aquí entra otra frase que él dice que es: cada uno conservará en sí lo que le interesa, lo que se adapta a su sistema de pensamiento o a sus fines. Y esto es regresando un poco con lo que decía al principio. Conocer lo que a ti te llama la atención y lo que no es pieza crucial para, para que puedas desarrollar el pensamiento que a ti más te atrae, que a ti más te forma. Porque, quieres o no, si a ti no te interesa el tema que estás leyendo, que estás escuchando o lo que sea, por más que intentes, por más que escribas, no se te va a quedar, porque tu pensamiento automáticamente lo rechaza. En cambio, si ves algo que te interesa, que te llama la atención, incluso te van a dar esa intriga o esas ganas de querer investigar más. Y no solo te vas a quedar con esa lectura, sino vas a escribir, vas a comparar a otros autores que hablen de lo mismo. Y vas a estar en este constante desarrollo de ese pensamiento y que al final va a convertirse en tu verdad única y pura. Entonces, el hecho de que conozcas bien lo que te gusta y lo que no es también una parte crucial para poder desarrollar u obtener dicha sabiduría o dicha profundidad de conocimiento sobre un tema en específico. Aquí algo importante que cabe destacar es que hay que leer para desarrollar pensamiento, no para reemplazarlo. Y esto también es importante. Y voy a hacer un poco de énfasis y parece que voy a estar repitiendo lo que digo, pero es que es importante. El hecho de que tú leas mucho no necesariamente significa que sepas más. ¿Por qué? Porque yo puedo leer, no es lo mismo leer 100 libros sobre un tema que leer 100 libros sobre 20 temas diferentes. Ya que esto puede hacer que tus pensamientos no coincidan o no se crucen o no llegues a nada, y que en lugar de que desarrolles tu propio pensar, lo reemplaces con lo que estos 100 libros dicen. Incluso si son temas parecidos, es importante saber cuándo hay que leer y cuándo hay que escribir y cuándo hay que pensar. Porque la lectura no es un método para ser más inteligente. Es un método para profundizar lo que ya deberías de saber. Yo no voy a poner a leer un libro sobre biología solo porque lo escribió un autor muy famoso. No, o sea, realmente no, porque no me llama nada la atención la biología y conozco muy poco o casi nada sobre biología, entonces va a ser una lectura inservible para mí y lo único que voy a hacer es repetir lo que ese autor o autora ya dijo. Entonces eso no sirve de nada. Sin embargo, si yo me pongo a leer sobre finanzas o desarrollo personal, pues puede ser que me llamen la atención y entonces sí puede que valga la pena que lea, pero tampoco en demasía, porque eso puede ocasionar el reemplazo de tu pensamiento. Entonces,
lo que se quiere lograr es que tu modo de escritura o de habla sea natural, que no, que no tengas que pensar demasiado, por decirlo de alguna forma, sino que puedas hablar, charlar o escribir de manera continua, obviamente, y también de manera adecuada, que lo que digas sea algo que valga la pena escuchar o leer. Eso es muy, 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 muy importante a tenerlo en cuenta. Incluso puedes leer 2 veces el mismo libro de un autor que a ti te haya llamado mucho la atención y que te haya marcado. Y evidentemente hacerlo, o sea, que la primera lectura y la segunda sea dentro de un periodo de tiempo no considerable, pero que sí sea que no sea enseguida, pues, ya que si tú lees un libro y lo vuelves a leer dentro de un año, no vas a pensar igual, porque dentro de un año ya vas a vivir ciertas experiencias y es donde entra el empirismo. Entonces puede que pienses diferentes cosas o que tu pensamiento no sea el mismo o se haya apartado, bueno, no apartado, sino se haya ido hacia otra dirección o se haya desarrollado un poco diferente. Entonces vuelves a leer este libro que te marcó y a lo mejor las cosas que te interesaban antes te interesan pero de diferente forma. O a lo mejor te interesan más cosas, otras frases, otros conceptos, o conectas ideas de lo que ya piensas. Y eso es algo muy importante y es algo que realmente logra como esta especie de simbiosis de cómo vives con lo que lees. Y es un sentimiento bonito, la verdad, el hecho de que platiques con alguien y de la nada conectas con lo que leíste hace un tiempo y es donde te das cuenta que hiciste lo correcto en haber leído eso. Entonces es algo que sí les recomiendo mucho, que sepan identificar qué autores o qué libros son los que les pueden ayudar a desarrollar su espíritu pensante para que puedan escribir de manera natural y les puede ayudar mucho en su vida diaria. Continuando con el siguiente capítulo, que es el lenguaje y las palabras. Y aquí empieza Arthur con con una frase importante que es: la palabra del ser humano es el material más durable. Y es que esto tiene mucho sentido, ya que regresa un poco al ejemplo de Platón y de todos estos tipos de filósofos. Y ¿qué es lo que más ha perdurado? Su palabra, lo que ellos tenían que decir. Y esto es importantísimo o sea, es algo que tienes que tener muy en cuenta, que lo que dices es lo que más va a perdurar a lo largo de los años. Si tú escribes un libro, dentro de unos 100 años, personas totalmente diferentes a nosotros, generaciones totalmente diferentes a nosotros, con herramientas diferentes o más desarrolladas o más avanzadas a la que tenemos nosotros actualmente, van a leer lo que tú escribiste y en base a eso van a saber o van a darse cierta idea de qué tipo de persona eras. Y eso es algo, o sea, es algo impactante, el hecho de que tu palabra sea lo que más va a perdurar en el tiempo. Y no solo de personas extrañas, sino de tu propia familia. Puede que los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos sepan cómo pensabas en la época en la que viviste. Puede ser algo que les pueda cambiar la vida a ellos. Entonces imagínate que ellos sepan que escribiste algo que marcó la vida de muchos y fue algo que perduró en el tiempo y que realmente vale la pena leer. Pues es como un orgullo, ¿no?
Entonces, cuidar tus palabras es cuidar tu herencia, cuidar tu permanencia, cuidar tu espíritu pensante. Entonces, cuida bien tus palabras, porque de ahí puede marcar muchas cosas, no solo en tu presente, sino también en tu futuro. Entonces es importante saber desarrollar bien qué es lo que vas a decir. Aquí hacen énfasis sobre la lengua, no tanto el hecho de las palabras, sino la lengua en sí que tú, que tú hablas, vaya, ya que dice que la lengua es crucial para tu forma de pensar. Y de hecho, si alguna de las personas que ve este video habla otro idioma, se dará cuenta de que esto es totalmente cierto. Si por ejemplo hablas español e inglés, no piensas de la misma manera en inglés que en español. De hecho, se dice que el hablar dos idiomas es como tener dos personalidades diferentes. Y esto es algo muy... O sea, que te deja pensando. Valga la redundancia. Entonces, por eso es que Arthur hace este énfasis de que la lengua es el espíritu, lo que el estilo al espíritu de un individuo. Y tener... Y aquí es donde empieza un poco hablando sobre el estilo de cómo escribes. Ahí sí ya aplico un poco más de tus expresiones, ademanes, de qué tipo de palabras usas y de la forma en la que te das a entender con lo que escribes. Entonces, retomando un poco el tema de la lengua, el hecho de que tú intentes buscar la expresión exacta, lo buscarás de... O sea, hay veces que tú intentas expresar ciertas cosas, pero no la encuentras en tu propia lengua. Entonces empleas una lengua extranjera. Y eso es algo muy impresionante, teniendo en cuenta que en principio parecería que hablamos las mismas palabras, simplemente las dicen diferente, pero en realidad no. Hay expresiones o hay palabras que no significan lo mismo o que no se emplean igual en el país o en el lugar donde se habla esta lengua de forma nativa. Entonces el hecho de que tú emplees palabras extranjeras es algo muy a tener en cuenta, porque realmente te cambia mucho tu forma de escribir, cambia mucho tu estilo, porque hay, y se ve mucho en la lectura cómo algunos usan o cambian o digamos mezclan ciertas expresiones, sobre todo por ejemplo en filosofía, el hecho de traducir todo el griego al español o al latín o al idioma que sea, no se va a reflejar igual o no se va a entender igual que las personas que lo lean en inglés o en francés o en alemán o en el idioma que sea. No lo van a percibir de la misma forma, porque sus expresiones las visualizan diferente a las que nosotros conocemos. Entonces, es importante que la originalidad de cada expresión y el uso individual esté bien desarrollado, porque porque el hecho de usar las palabras extranjeras para lo que sea, o simplemente porque su traducción es lo que nosotros queremos decir, cuando muchas veces no es así, da mucho de qué hablar sobre el honor de la persona, el hecho de usar palabras extranjeras que no conoce al 100%. O sea, es preferible que uses las expresiones que tú conoces, siempre y cuando exista dentro de tu lengua una forma de expresarlo. Entonces es muy importante que se desarrollen muchos sentidos, desde la vista hasta el habla,
hasta el escuchar. Y en este punto es donde Arthur hace un énfasis. Arthur Schopenhauer, creo que, porque menciona, esto es pues lo que hace del oído, de modo natural, el sentido esencial del lenguaje y por consiguiente también de la razón. Y esto es muy importante, muy importante. Porque, volviendo un poco a lo del empirismo, esa experiencia propia parte de la escucha. Es decir, tú escuchas algo y lo procesas con tu lenguaje y a partir de ahí le das la verdad que tú quieres o que tu espíritu pensante le va a dar. Es decir, básicamente escuchas lo que quieres o escuchas lo que a ti te llama la atención. Escuchas lo que necesitas. Y a partir de ahí usas tu lengua, la lengua que tú tengas para poder llegar a la razón. Si alguien te habla en inglés y tu lengua nativa es alemán, aunque entiendas el inglés, pues puede que uses estos dos idiomas para llegar a tener la razón. O incluso si hablas 3 idiomas o 4 idiomas, mezclas todos esos idiomas o simplemente usas un idioma para llegar a dicha razón. Así que es muy importante también aprender a escuchar, porque, repito, cada uno escucha lo que quiere. Y muchas veces, con todo este tema recientemente de la generación de cristal y así, que bueno, eso ya es otro tema. Las personas, independientemente de la generación, no saben escuchar. O mejor dicho, escuchen lo que quieren y a partir de ahí razonan en base a eso. Entonces es muy importante que escuches y entiendas bien lo que la persona te está diciendo y cómo te lo está diciendo. Porque a partir de ahí es donde tú creas tu propia verdad. Y claro, volviendo a lo que decía antes, rechazar tu propia verdad es como pegarte un tiro en el pie. O sea, es algo que no vas a hacer. Aunque tú conscientemente digas no rechazo eso. Puede que en un tiempo cambies de opinión, que es diferente a rechazar tu opinión. Así que es importante que sepas escuchar. Aquí es donde hace énfasis y empieza el capítulo de El arte de escribir. Y empieza diciendo, tan solo se escribe cosas dignas de ser leídas, el que únicamente escribe para decir algo. El autor pondrá por escrito los pensamientos que ya tiene en su cabeza. Tan solo aquel que toma directamente de su cabeza la materia sobre la cual escribe es digno de ser leído. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hablo un poco sobre lo que les comenté, sobre lo que les he comentado en todo el video. Ya que cuando tú lees algo que tú mismo dices que no conectas, incluso sea algo que tú ya conoces y sea un tema de tu interés, hay algo que tú dices, no estoy de acuerdo, o rechazo esto, o no me parece correcto, o me parece algo que no me aporta, o aburrido. Es ahí donde te das cuenta quién realmente es digno de escribir algo para que otras personas lo lean. Y no necesariamente tienen que ser personas con maestrías y doctorados, sino realmente personas que hayan sabido profundizar ese pensamiento, que hayan aprendido a escuchar correctamente y que hayan moldeado lo suficientemente sus verdades y su espíritu pensante para que puedan tener algo que decir. Y eso es algo que recientemente es muy importante saber identificar. No solo lograr a llegar a hacerlo, sino identificar a las personas que no
son dignas de ser leídas. Porque, como él menciona, la persona pone sus pensamientos escritos, los pensamientos que ya tiene. Entonces, si escribe algo que no es digno de ser leído, es porque sus pensamientos no están lo suficientemente desarrollados para escribir algo. Y es que eso es precisamente el otro punto que él señala. Y es que escribir sin pensar es el acto más puro. Aunque esa frase se use más para denigrar a alguien o para llamarle a alguien ignorante, realmente esa acción de escribir sin pensar es más pura que pensar para escribir. Porque si tú necesitas pensar para escribir, es porque realmente no tienes nada que decir. Simplemente estás hablando o escribiendo por escribir. En cambio, si tú de repente agarras tu pluma y tu hoja y te pones a escribir sobre un tema y escribes página tras página hasta que realmente concluya todo lo que tengas que decir, sin necesidad de estar pensando o estar frustrándote porque decir, es cuando realmente tu espíritu pensante está muy bien desarrollado. Y es aquí donde vuelvo a hablar sobre aquello que perdura en el tiempo. Si una persona no es digna de ser leída, esa lectura se va a perder y va a ser olvidada. En cambio, si una persona sí es digna de ser leída, va a ser reconocida como realmente lo es. Como pues realmente lo que es. O sea, una persona escritora que realmente merece todo el reconocimiento. Porque ha logrado que las personas tengan algo que pensar, puedan comparar verdades y puedan moldear su pensamiento. Entonces, continuando un poco con lo que dice sobre el escribir, aquí es donde menciona: y como es fácil añadir algo a las cosas ya inventadas, el estudioso deberá, una vez bien asimilados los principios básicos, familiarizarse con las más recientes innovaciones. Lo nuevo es raramente lo bueno, pues lo bueno es lo nuevo tan solo durante un corto tiempo. Y creo que esto tiene mucho sentido, el hecho de que si algo realmente es bueno, no va a ser nuevo toda la vida. Va a ser nuevo durante muy poco tiempo y va a ser bueno durante toda la eternidad, como ya lo hemos visto en este tipo de autores o de otros textos. Bueno, no hemos visto, pero lo que ustedes seguramente ya conocen. Entonces es importante que se familiaricen con los más recientes porque, claro, el mundo va innovando constantemente. Entonces, si un autor nuevo saca un libro o un texto, es porque a lo mejor va a aportar algo. Y muchas veces sí, muchas veces no. Entonces es importante identificar bien aquellas innovaciones que realmente valgan la pena, que realmente sean buenas y que puedan perdurar en el tiempo. Entonces, continuando un poco sobre esto que les estoy mencionando, aquí es donde entra un poco sobre los temas que habla una persona. Y lo menciona de una forma... Bueno, les voy a hablar sobre cómo lo menciona. La consideración de la materia, los temas de que se puede hablar con una persona, sus conocimientos. Si estos son escasos, tan solo un grado especialmente elevado de las cualidades de forma puede dar valor a su conversación, dado que en cuanto a la materia, ésta se reduce a las cosas humanas y naturales generalmente conocidas, o la forma de una persona. Se basa en su inteligencia o agudeza para tener una conversación. En cambio, la materia son los temas de los que puede hablar. Entonces,
si estos conocimientos de su materia o de la materia son escasos, van a ser conversaciones muy triviales o muy sencillas que realmente no te van a aportar nada. Y como él menciona, pues todo se va a quedar en cosas generalmente conocidas. Entonces no va a haber un desarrollo del pensamiento óptimo. En cambio, una persona que tiene una materia muy avanzada o una inteligencia o agudeza para tener una conversación, es porque realmente tiene las herramientas necesarias para poder hablarte sobre ese tema. Y es cuando la conversación, incluso si tú no tienes dicha materia, te puedes llenar de toda la sabiduría de esa persona simplemente escuchándola. Porque tú ya deberías aprender a escuchar. Y es por eso que es muy importante aprender a escuchar. Porque es una de las formas más óptimas de poder tener materia para poder hablar sobre los temas que tú quieres o que te llaman la atención, pero de una forma o por un escalón encima de las cuestiones generales. Entonces es importante el saber escuchar. Voy a repetirme un poco, pero es importante considerar la materia que uno sabe e identificar si necesita desarrollar más pensamientos, si necesita escuchar más, leer más o escribir más o anotar los pequeños pensamientos para poder conectar con otras ideas. Entonces, continuando con esto, es aquí donde hace el otro énfasis sobre lo que les mencionaba de saber escribir. Y menciona, la pluma es al pensar a lo que el bastón es a caminar, pero se camina más ágilmente sin ayuda del bastón, y el pensar más perfecto se realiza sin la pluma. Es muy difícil llegar a este pensamiento. Bueno, no es muy difícil, pero sí lleva su tiempo. Yo no lo he desarrollado, o al menos no a gran escala. Son más generales, pero es muy importante el analizar este tipo de frases que Arthur Schopenhauer nos menciona, que el pensar más perfecto se realiza sin la pluma. Y esto cambia un poco, bueno, no cambia un poco, cambia todo sobre la percepción que tenemos cuando intentamos o cuando reconocemos a una persona desprovista de conocimiento. El hecho de denigrarla diciendo que siempre habla sin pensar o que siempre escribe sin pensar, lo cambia todo, porque realmente esa acción de escribir sin pensar es la más perfecta. Sin embargo, no estoy diciendo que todas las personas que lo hagan realmente estén diciendo algo bueno. Muchas veces es simplemente hate o cosas que, como digo, no aportan nada y realmente te quitan o te intentan quitar más de lo que realmente te aportan. Así que esas personas, más que denigrarlas diciéndoles que escriben sin pensar, lo que realmente se debería decirles es que no saben pensar y escriben creyendo que piensan, o escriben creyendo que piensan, simplemente así, porque eso es lo que muchas personas hacen. Escriben o hablan creyendo que realmente tienen algo que decir, o que sus pensamientos son la cúspide del conocimiento, o lo que todo el mundo necesita, o la idea más innovadora, o la materia más pura para el tema de lo que se quiere hablar, pero realmente no. Entonces es muy importante que aprendan a moldear ese pensamiento y poder llegar a ese pensamiento perfecto de escribir sin pensar y que realmente tengan algo que decir.
Y como último punto es cuando manejas sobre el estilo. Y aquí menciona primero, de este como del pensar, de este carácter esencial y cualidad general es el estilo un reflejo exacto. Y es muy importante porque aquí es donde también se denota cómo esta persona piensa, cómo esta persona actúa, cómo esta persona decide sobre su estilo, sobre cómo usa las expresiones, qué expresiones usa, cómo las emplea, qué tantos sinónimos, antónimos, si usa más frases, si lo hace un poco más poético, si lo hace un poco más trivial o si lo hace un poco más extenso o corto. Hay que saber identificar muy bien el estilo de cada uno de estos autores para poder determinar si realmente es una persona pensante o una persona que realmente no vale la pena ni escuchar. Y de hecho, algo que me llamó la atención es que Arthur Schopenhauer critica a autores que tienen cierto renombre, sobre todo en la filosofía o en ciertas críticas. Y estos autores son Fichte, Schelling y Hegel. Y él menciona que son una máscara del talento. Es decir, que parece que escriben mucho porque usan palabras rebombantes, que suenan bonito, pero que realmente solo es una máscara y realmente no tiene nada que decir. Y esto es muy importante como él mismo identifica este estilo de cada uno de estos autores, porque conoce la lengua, y eso es importante, conocer tu lengua y saber identificar cuando otra persona escribe en la lengua que tú conoces, pero lo hace de una manera muy banal o de una manera, como lo menciona, con una máscara de talento. Y me parece curioso que critique a estos autores que tienen cierto renombre y que incluso han perdurado en el tiempo. Que los critique aún de una forma de la que no solo con lo de la máscara, sino que realmente él menciona que no son los autores que se creen, o sea, que son impostores, que son estafadores. Y me llama la atención que los critique de esta manera. No es algo que me esperaba. No he tenido el gusto de leer a estos autores, pero sí los he escuchado y sí sé que tienen cierto renombre, entonces me llama mucho la atención. Y si en algún momento leo alguno de sus libros, les puedo hablar sobre hacer estas comparativas de distintos autores. En cualquier arte tan solo se afecta tener aquello que en realidad no se posee. Aquí yo hice una anotación, la siguiente anotación, ya que lo que realmente quiero atender, como señala Horacio, que es otro autor, el pensar bien es el principio y la fuente para escribir bien. Y el hecho de que un escritor escriba lo que piensa, o que al menos así debería de ser, nos hace entender que se muestran tal y como son, que no se ocultan, que no copian, que no fingen, que realmente lo hacen con honor de decir yo escribí esto, sea algo bueno o no sea algo bueno, al menos tienen ese honor de decir yo fui la persona que trajo esto hacia las demás personas para que lo puedan leer. Y eso pues quieres no te da cierto honor, porque Arthur Schopenhauer menciona que hay ciertos libros malos que no poseen autor o que tienen un autor anónimo, lo cual se le hace mucho peor a que alguien escriba algo malo, pero que por lo menos se presente. Entonces es importante que si vas a leer algo, que sea de una persona que se reconozca, porque una vez más el hecho de poner un escrito de como autor anónimo, pues es como si rechazaras tus propios pensamientos, lo cual
como ya mencioné, es algo que pues da mucho de qué hablar sobre tu persona y sobre realmente cómo te percibes. Y pues esta es otra, conectando un poco con los que mencionaba sobre la crítica de estos autores, no necesariamente tienes que utilizar palabras difíciles o rebombantes para llamar la atención, ya que puedes utilizar palabras ordinarias y decir cosas extraordinarias. Y esto solo se logra cuando realmente tienes la suficiente materia para hablar sobre un tema. Pero no cualquier materia, sino una materia moldeada desde la comparativa de las verdades de otras personas, desde autores que valgan la pena, desde en la escucha activa que realmente sea de una manera eficaz para tu propia lengua o para las lenguas que conozcas. Entonces, no necesariamente tienes que saberte millones de expresiones diferentes o de palabras rebombantes, valga la redundancia, sino que conozcas bien de lo que vas a hablar y que sepas hablar sin escribir. Creo que ese es el principal objetivo que deberíamos tener y que deberíamos partir de ahí independientemente del tema que nos llame la atención. El saber cómo pensar es la diferencia entre saber o no un tema. Y como último punto, algo que señala él y hace mucho énfasis en la lengua, sobre todo con los galicismos, tiene cierto, sí les tira un poco de hate a los galicismos y sobre todo a la lengua francesa, ya que menciona que es un poco la copia, como una copia entre la lengua italiana y la griega, si no mal recuerdo. Así es como lo menciona él. Y también menciona, la lengua es una obra de arte y como tal debe ser tomada de modo objetivo. Y es importante que uno conozca la lengua a fondo, ya que el hecho de conocer las expresiones de tu lengua cambia mucho la forma en la que ves el mundo. Entonces, si tú aprendes bien tu lengua y aprendes las expresiones, no solo desde lo que lees, sino desde lo que escuchas, se va a notar el cambio. Desde todo lo que analizamos, estudiamos, comparamos, vemos, o ya digo, escuchamos, se va a ver moldeado por el dominio de dicha lengua. Y es ahí que la importancia de dominar una lengua es parte crucial para el dominio del tema. Y por ende, la profundización de la razón. Y todo esto parte desde el pensar. Y si te fijas, todo esto es todo un sistema que lo puedes tomar desde la manera que tú quieras, pero casi siempre va a ser así. Es dominar tu lengua, escuchar, pensar y escribir. Ese debería ser todo un proceso que las personas deberían seguir. Conocer tu lengua es conocer tus raíces y conocer qué es lo que vas a decir. Saber escuchar es saber entender lo que otras personas piensan. Y eso, quieras o no, ayuda mucho porque estás comparando verdades consciente o inconscientemente. Y el pensar por ti mismo es lo que procede a todos estos pasos y es lo que realmente viene o necesitas hacer para llegar al conocimiento y por ende llegar a tener un escrito digno que perdure en el tiempo y que a partir de aquí no solo seas una persona reconocida, que eso ya va muy aparte, sino que tu espíritu pensante sea realmente
lo que te defina como persona y que tengas algo que decir y que tu palabra perdure durante mucho, mucho tiempo.